Continuando con la presentación de la unidad de límite y continuidad de una función real de variable real, vamos a abordar ahora específicamente el concepto de continuidad. Retomando el esquema conceptual en el cual están sintetizados los programas de análisis matemático en Matemática 2, recordemos que llegamos a definir la continuidad luego de conocer los conceptos de función, función real de variable real y límite de una función real de variable real. ¿Qué temas veremos asociados a la continuidad de una función real de variable real? Lo primero que tenemos que saber es que se puede estudiar la continuidad de una función en un punto x sub 0 o en un intervalo y. Dentro de la continuidad en un punto x sub 0, en primer lugar explicitaremos la definición de este concepto, analizando previamente dos ejemplos tomados de la vida real. Luego indicaremos qué significa el término discontinuidad de una función en un punto. Finalmente, destacaremos la importancia del análisis de la continuidad lateral en un punto para concluir sobre la continuidad en un punto. En cuanto a la continuidad de una función en un intervalo, indicaremos los distintos tipos de definiciones de función continua en un intervalo en función del tipo de intervalo de que se trate. Por último, destacaremos a tres teoremas relacionados con la continuidad de una función en un intervalo particular, el intervalo cerrado. Comencemos entonces. ¿Cuándo decimos que una función real de variable real es continua en un punto? Antes de responder a esta pregunta, consideremos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. La imagen muestra una captura de pantalla en la cual, en color celeste, aparece la gráfica cartesiana de la temperatura estimada del día 12 de junio del 2020 en San Salvador de Jujuy, en función del horario en el que se realiza dicha estimación. Si llamamos con T mayúscula a la temperatura estimada y con T minúscula al horario en el que se realiza la estimación, podemos escribir que la temperatura estimada es una función del horario en que se realiza dicha estimación, en donde este valor del horario está medido entre las 7 de la mañana y las 20 horas. Observemos detenidamente la gráfica cartesiana de esta función. Veremos que es una curva que no tiene interrupciones de ningún tipo en ningún punto. Luego, podemos afirmar que es una curva que no se corta ni se interrumpe en ningún punto de la misma. Ejemplo 2. Supongamos que la siguiente gráfica cartesiana representa el costo de envío de un producto comprado en una plataforma online en función del precio de dicho producto. Si con C indicamos el costo de envío y con P al precio del producto adquirido, entonces el costo de envío es una función del precio del producto adquirido. Así, por ejemplo, cuando el precio del producto es mayor que 6.000 pesos y menor o igual que 10.000 pesos, el costo de envío es de 200 pesos. Nuevamente observemos detenidamente la gráfica cartesiana de esta función. Vemos que es una curva que tiene en los precios 6.000 y 10.000 dos interrupciones, específicamente dos saltos. Luego podemos afirmar que es una curva que se corta, que se interrumpe en los precios 6.000 y 10.000. Ahora bien, comparemos las gráficas cartesianas de los ejemplos 1 y 2. ¿Cuál de las dos curvas representa a una función continua en todo punto x sub 0 de su dominio? Efectivamente, tal cual lo indica el sentido común de la palabra continua, la gráfica cartesiana que representa a una función continua
en todo punto x sub 0 de su dominio es la del ejemplo 1. Gráficamente esto es así porque dicha curva no presenta interrupciones en ningún punto de la misma. Con esta idea intuitiva ya podemos formalizar el concepto de continuidad de una función real de variable real en un punto x sub 0. Decimos que una función f es continua en un punto x sub 0 si y solo si se cumplen tres condiciones. La primera nos dice que debe existir la función en el punto x sub 0. La segunda indica que debe existir el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 y ser igual a un valor L, un número real finito. La tercera establece que el valor de la función en el punto x sub 0 tiene que ser igual al valor del límite, L. Recordemos nuevamente que, desde un punto de vista gráfico, la gráfica cartesiana de una función continua en un punto x sub 0 no tiene interrupciones en dicho punto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando por lo menos una de las tres condiciones que definen a la continuidad de una función en un punto x sub 0 no se cumple? En este caso decimos que la función no es continua en el punto x sub 0 o bien que la función es discontinua en el punto x sub 0. Ahora bien, ¿cuántos tipos de discontinuidad existen de una función en un punto? Existen dos tipos de discontinuidades: la discontinuidad evitable y la discontinuidad no evitable o también llamada esencial. Discontinuidad evitable. Decimos que una función f tiene en el punto x sub 0 una discontinuidad evitable cuando existe el límite de la función f de x para x tendiendo a x sub 0 y es igual a un valor L, número real y finito. Recordemos que esta última es la segunda condición que define a la continuidad de una función en un punto. Veamos el siguiente ejemplo. En la gráfica podemos observar lo siguiente. Primero, que existe f de x sub 0. Está marcado con un punto azul. Segundo, también existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Imaginándonos un entorno simétrico reducido de x sub 0, en donde se encuentran x que se acercan a x sub 0 por derecha e izquierda, sus imágenes se acercarán a L. Luego existe dicho límite. Pero en este caso no se cumple la tercera condición de definición de continuidad en un punto, o sea, no se cumple que la función en x sub 0 sea igual al límite. Por esta razón, la primera conclusión que podemos sacar es que la función f tiene en x sub 0 una discontinuidad. Ahora bien, como además se cumple que existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y es un valor finito, afirmamos que esta discontinuidad que tiene f en x sub 0 es una discontinuidad evitable. Veamos ahora la discontinuidad no evitable o esencial. Una función f tiene en el punto x sub 0 una discontinuidad no evitable o también llamada esencial cuando no existe el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0. Recordemos que esta es la segunda de las condiciones que definen a la función continua en un punto x sub 0. Veamos el siguiente ejemplo.
En el mismo observamos en primer lugar que existe f de x sub 0. Está marcado en el gráfico cartesiano con un punto color azul bien resaltado. Pero también vemos que no existe el límite de esta función cuando x tiende a x sub 0, ya que si imaginamos un entorno simétrico reducido de x sub 0 y ubicamos en él valores de x, cuando las x se acercan a x sub 0 por la derecha, sus imágenes se acercan a L+, que es igual en este caso a f de x sub 0. Y si las x se acercan a x sub 0 por la izquierda, sus imágenes se acercan a L-. Como dichos límites laterales son diferentes, decimos que no existe el límite. Finalmente, la conclusión para este ejemplo es la siguiente. F tiene en x sub 0 una discontinuidad no evitable, ya que en ella no existe el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Un par de observaciones importantes relativas al tema de discontinuidad. La primera dice lo siguiente. Si la función f tiene en el punto x sub 0 una discontinuidad evitable, entonces la función f puede redefinirse para convertirse en continua en el punto x sub 0. En este caso decimos que la discontinuidad evitable puede salvarse redefiniendo convenientemente la función. Este tipo de ejercicio se verá en la práctica del tema. La otra observación indica lo siguiente. Si la función f tiene en el punto x sub 0 una discontinuidad no evitable o esencial, entonces la función f no puede redefinirse para convertirse en una función continua en el punto x sub 0. Veamos a continuación un nuevo tema. Continuidad lateral de una función en un punto. Para introducirnos al mismo, observemos la gráfica de la siguiente función f, cuyo dominio es el intervalo cerrado a_b. Nos preguntamos, ¿es esta función f continua en A? ¿Es esta función f continua en B? Para responder a ambas preguntas, requeriremos del conocimiento de lo que es la continuidad lateral en un punto. Vamos a responder a las preguntas planteadas de a uno. O sea, comencemos por contestar la pregunta si f es continua en A. Para hacerlo, debemos ir chequeando el cumplimiento de cada una de las tres condiciones que definen a la función continua en un punto, en este caso en A. Entonces, primera pregunta, ¿existe f de A? Vemos que a la altura de A la gráfica cartesiana tiene un punto lleno. Eso nos está indicando que existe f de A. Segundo, ¿existe el límite de la función f de x cuando x tiende a A? Recordemos que para estudiar la existencia de un límite, lo que debemos hacer es tomar un entorno simétrico reducido del punto y en él valores de x que tiendan a A por la derecha y por la izquierda. Pero acá se presenta un problema. Podemos hacer tender los x a A por la derecha, pero no podemos hacer tender los x a A por la izquierda, ya que por la izquierda no existe función. Entonces, volvamos a los x que tienden a A por la derecha. Cuando esto ocurre, sus imágenes tienden al valor f de A, lo cual nos está diciendo que el límite lateral derecho es f de A. Entonces, respondiendo a la pregunta si existe el límite de f cuando x tiende a A,
La respuesta es no. Lo que sí existe es el límite lateral derecho, que es igual a f de a. Vamos a la tercera condición. ¿Es f de a igual al límite lateral derecho? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué podemos afirmar en este caso cuando en el punto 2 no existe el límite, pero sí existe el límite lateral derecho? Y dicho límite lateral derecho coincide con el valor de la función en a. En este caso podemos afirmar que f es continua en a por la derecha. Vamos ahora a contestar la segunda pregunta, o sea, si f es continuo en b. Para ello chequearemos las tres condiciones que definen a la función continua en un punto, en este caso en b. La primera condición nos dice, ¿existe f de b? En la gráfica cartesiana vemos que a la altura de b hay un punto lleno. Eso nos está indicando que existe f de b. Vamos a la segunda cuestión. ¿Existe el límite de f de x para x tendiendo a b? Sabemos que para determinar el valor de este límite lo que hay que hacer es establecer un entorno simétrico reducido de b y tomar valores de x que se acerquen a b por la derecha y por la izquierda. Pero en este caso hay un problema, ya que por la derecha no existen valores de x del dominio de la función, porque no existe función. Razón por la cual solo vamos a tomar valores de x que estén a la izquierda de b. Si observamos qué sucede cuando x tiende a b por la izquierda, obtendremos que sus imágenes se acercarán al valor de f de b, razón por la cual el límite lateral izquierdo es f de b. Entonces, contestando a la pregunta si existe el límite de f de x cuando x tiende a b, la respuesta es no. Sin embargo, sí podemos decir que existe el límite lateral izquierdo y es igual a f de b. En la última condición se nos pregunta si f de b es igual, en este caso, al límite lateral izquierdo y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este análisis? Lo primero que podemos decir es que f no es continua en b. Pero lo que sí podemos afirmar que f es continuo en b por la izquierda, ya que en este caso el único límite que existe es el límite lateral izquierdo. Así surgen las dos definiciones de continuidad lateral de una función en un punto, en este caso un punto general x sub 0. Primera definición. F es continuo en el punto x sub 0 por la derecha si se cumple que, primero, existe f de x sub 0, segundo, existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha y es igual a L más, o sea, al límite lateral derecho, que es un número real y finito, y tercero, f de x sub 0 debe ser igual al límite lateral derecho L más. La segunda definición expresa lo siguiente. F es continua en el punto x sub 0 por la izquierda si se cumple que, primero, existe f de x sub 0, segundo, existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda y su valor es L menos, que es el límite lateral izquierdo, un número real y finito. Y tercero, que f de x sub 0 sea igual al límite lateral izquierdo. Y así hemos abordado todos los temas del programa referidos a la continuidad de una función en un punto. En el siguiente video lo haremos con la continuidad de una función en un intervalo. Recuerda que puedes usar la bibliografía recomendada por la cátedra para profundizar los temas vistos y también consultar en el foro de consulta
todas aquellas dudas que te surjan de la lectura o del análisis del material.